Bien, vamos a dar inicio. Buenos días con todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud. Bienvenidos a la telecapacitación sobre cervicalgia mecánica. Estamos a cargo del licenciado Julio César Santillán Ortega, especialista del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, del Ministerio de Salud, invitados de la Dirección de Infosalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Buenos días, licenciado Julio, quedamos atentos a su exposición. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto estar acá. Muy bien, vamos a empezar. Muy buenos días con todos los participantes. Es un gusto estar acá presente y poder iniciar esta charla y que sea de beneficio para ustedes. Muy bien, el tema a tocar es lo que se llama una cervicalgia. La cervicalgia, como pueden apreciar ahí, estamos hablando de la zona cervical de 7 vértebras importantísimas que cumplen una función fundamental de sostener la cabeza. Entonces, una cervicalgia es un síndrome, una dolencia, una molestia que se caracteriza por un dolor en la zona cervical que puede tener una consecuencia de irradiación o sin irradiación segmentaria y que va a generar un dolor. Esto puede ocasionar que sea por causas mecánicas, causas degenerativas o causas postraumáticas. Causa mecánica es la sobrecarga que vamos a tener. Causas degenerativas son los pasos de los años que tenemos comúnmente todas las personas y que vamos a descuidar ciertas articulaciones. Y postraumáticas cuando hablamos de un accidente. Entonces, para conocer nosotros muy bien y poder tratar mucho mejor una cervicalgia mecánica, debemos recordar cómo está constituida la anatomía, la fisiología, la biomecánica, la miología del sistema cervical. Entonces, empecemos básicamente identificando la zona. Cuando hablamos de una cervicalgia mecánica, estamos hablando del dolor que se da generalmente en ese espacio señalado, entre la primera vértebra, llamado atlas, y la última vértebra, C7 o prominente. Pasado esos segmentos, podemos hablar de una cervicodorsalgia, cuando ya implica un dolor por debajo de la C7, y generalmente lo vamos a identificar así. ¿Por qué? Porque la zona cervical presenta dos zonas específicamente anatómicamente hablando. La cervical superior, que está constituida por la primera y segunda vértebra, la cervical inferior, que está constituida por la tercera y la séptima vértebra. Fisiológicamente, funcionalmente, algunos autores refieren también que podemos dividirlo en tres aspectos. La cervicalgia superior, la primera y segunda vértebra, la cervicalgia media, la tercera a la sexta vértebra, y la cervicalgia inferior o torácica de la C7 a la T1. ¿Por qué? Funcionalmente por las inserciones musculares que encontramos de músculos importantes como es el esternocleidomastoideo y los escalenos, que son importantes para los movimientos de flexo-extensión, rotación y lateralización de la vértebra. Entonces, son vértebras, como dice ahí, de poca altura, que tienen una función anatómica específica de carga de peso. Hay diferencia en ensanchamiento que se va a dar de acuerdo a la posición de la vértebra y la posición que ubica en la zona cervical, y va a tener alguna función específica de acuerdo a ciertas características. Podemos ver incluso ahí la anatomía cervical, ¿no? La anatomía cervical que es común ver en las vértebras inferiores y que vamos a detallar posteriormente cómo se diferencia tanto la primera como la segunda. ¿Ya? Estas van a ser encargadas básicamente del sostén de la cabeza y de los movimientos que vamos a encontrar nosotros para la cabeza. La articulación cervical, toda la cervical, es un complejo muy dinámico, muy hecho de movimiento. Es por ello que hay muchas dolencias. Pero sin embargo, es una contradicción. ¿Por qué? Porque la zona cervical solamente está encargada de soportar aproximadamente entre 4 o 5 kilos que pesa la cabeza en el, pero en los casos 6 kilos, pero
¿Por qué se dará ese aspecto de artrosis o de desgaste articular que se da? ¿O porque hay mucha tensión muscular? ¿O porque hay muchas alteraciones posturales? Generalmente, a pesar del poco peso que tiene, va a influir bastante el estado emocional del paciente. ¿Cómo se encuentra el paciente ante esos aspectos que no vemos biomecánicamente, pero que sí influyen y que a conllevar a lo que vamos a ver antes como las compensaciones? Pues vamos a identificar dos vértebras fundamentales en la superior y una en la inferior. En la superior tenemos el Atlas, dado así al dios que tuvo que cargar el cielo en sus hombros, porque prácticamente el Atlas carga la cabeza. Entonces es el encargado de darle esa movilidad a la cabeza. Actúa como un pivote, como un engranaje que se va a dar entre el cráneo y la C2, es el axis. Entonces vamos a ver eso más adelante. Entonces, características fundamentales, presenta agujeros que conllevan a lo que viene a ser la salida y entrada tanto de los nervios como de los vasos vasculares, que vemos ahí importantísimos para lo que viene a ser la irrigación cerebral. Entonces, vamos a ver posiciones anatómicas, conjugaciones que se van a dar, pedúnculos que vamos a tener como base fundamental para lo que son los movimientos fundamentales en la cabeza, como son la rotación, fundamentalmente hablando. Encontramos identificaciones, como podemos encontrar la apófisis transversa del Atlas y cómo podemos encontrar la apófisis espinosa del Atlas. Posiciones indicadas para qué? Fundamentalmente para la evaluación fisioterapéutica. Me indica a mí esto para yo poder ubicar el punto de dolor del paciente cuando tiene alguna alteración. Generalmente un dolor no se da por una alteración, se da por una compensación. Esa compensación va a conllevar algunas deformidades físico-posturales y que va a conllevar a lo que se llama el dolor cervical. Tenemos el axis, en la segunda vértebra, y la que va a encargarse de prácticamente la posición de movimientos fundamentales como la flexión, extensión, lateralización y rotaciones que vamos a tener adecuadamente. Es de un apófisis odontoides que presenta el movimiento y que se va a encajar bastante con los movimientos de la parte occipital para los movimientos mencionados anteriormente. Y de la región cervical inferior tenemos la C7. Esta es una vértebra prominente en la fascia espinosa y que nos va a ayudar a dar la base, la estabilidad de lo que vamos a ver más adelante en los problemas cervicales. Recordar fundamentalmente que este es un segmento corporal. Y como es un segmento corporal, va a tener también algunas compensaciones, no solo en el aspecto de cabeza, sino en el aspecto de lo que viene a ser la parte dorsal, lumbar, cadera, inclusive de pie. ¿Ya? Inclusive de pie. Entonces, para ver los movimientos que yo voy a colocar para poder identificar o localizar la apófisis espinosa de la C7 y la T1 para diferenciarlo, hacemos test específicos que me ayudan a mí, como dije anteriormente, a ubicar la zona de dolor. Es importante nosotros ubicar la zona de dolor. Ubicando este punto, podemos mejorar y ayudar al paciente en todas sus alteraciones físico-posturales e incluso emocionales y tensionales. Recordemos que es una zona específicamente el estrés, entonces está muy sobrecargada muscularmente hablando y va a conllevar algunas alteraciones posteriores. Vemos también la movilidad del hueso y es fundamental que nos ayuda en movimientos de inducción, de respiración, de lateralización, de movimientos que son fundamentales en lo que viene a ser tanto de cuello, propiamente dicho, como de cabeza y cuello. Viendo la parte articular, viendo la parte ósea, tenemos que hablar de la parte muscular. La parte muscular vemos los músculos que están comprometidos en la parte anterior, siendo uno de los músculos más importantes lo que son el largo del cuello y los rectos. Este músculo largo del cuello es el encargado de realizar la flexión pura de la cabeza. Los músculos que nos ayudan bastante en lo que viene a ser las inclinaciones y lateralizaciones, el escaleno y el esternocleidomastoideo.
En la parte posterior tenemos a un músculo que yo creo que es el principal del estrés de muchas personas, que es el trapecio superior. ¿Ya? Tenemos el lecón, esplenios complejos, angular, que nos ayudan al movimiento, probablemente dicho, de la cabeza y cuello, e incluso también de la escápula. Entonces, el trapecio en esta parte, su fila superior, es la que va a tener mayor carga y siendo más superficial a nosotros, es el que va a tener mayor tensión muscular. Entonces, básicamente una buena evaluación de qué fibras estoy trabajando del trapecio me indicaría a mí también saber qué lado está predominando. Obviamente, recordando un poco anatomía, si yo hago una inclinación a la derecha, las fibras que se van a trabajar tanto en la parte anterior como en la parte posterior va a ser del mismo lado, tanto el trapecio como el lecón y el esplenio. Pero sin embargo, cuando yo hago un movimiento de rotación de cabeza, giro la cabeza para un lado, las fibras son contrarias al movimiento. Entonces, identificar si el paciente, más adelante, dentro de lo que viene a ser la evaluación terapéutica, va a conllevar a un problema o por inclinación o un problema por rotación. Y conjuntamente ver los problemas que tiene el momento de la flexoextensión de cabeza y cuello. Puntos que podemos encontrar del lecón en sus dos porciones, clavicular y esternal, el trapecio en su ubicación posterior. Si ya hemos visto el sistema óseo, si ya hemos visto el sistema muscular, tenemos que ver el sistema articular, cómo está propiamente estructurado la articulación. Entonces tenemos que hablar también de ligamentos que vamos a ver. Y el ligamento que vamos a encontrar va a ser fundamental, el ligamento vertebral común anterior y posterior, que son los encargados de dar la estabilización cervical en lo que viene a ser la zona mencionada. Ver las láminas que van a poner, ver el problema de las hernias discales, que es una zona que tiene bastantes problemas de hernias discales y que va a conllevar a inestabilidades, inclusive más adelante, dependiendo del caso del paciente, podemos ver o hablar de un collarín como un medio de estrés, cuando estos ligamentos están muy distendidos o incluso hay alteraciones en lo que viene a ser la estabilización. Entonces, cuando vemos problemas firmemente ligamentarios, estamos hablando, por ejemplo, como en el primer caso que dijimos, postraumáticos. Una distensión ligamentaria en estos estabilizadores pasivos y activos nos va a conllevar a algunas alteraciones de inestabilidad. Y el problema de la cervicalgia de tipo mecánica es por la pérdida de la estabilidad cervical. Entonces tenemos que ver cuál es fundamentalmente el origen del dolor del paciente. No muy importante, no importante en ese aspecto, fundamental diría yo, el sistema vascular, por donde va a salir los nervios, los vasos sanguíneos que van a irrigar todo lo que viene a ser la parte del plexo, de verdad, todo lo que viene a ser la parte cerebral, nos ayuda bastante en ese aspecto. El sistema nervioso, obviamente recordar que la parte anterior es más motora y la parte posterior es más sensitiva, los nervios que van a conjugar, que van a tener un problema fundamental. Si yo tengo un dolor de cabeza, tengo que relacionar si mi sistema nervioso o mi región superior está alterada y puede conllevar a que el dolor sea a nivel de la cabeza o un problema de la región posterior que la C4, la C5 comienza un dolor y que se irradia los brazos superiores. Eso va a conllevar a identificar qué zona y qué movimiento provoca el dolor y la manifestación o alteración que estamos viendo sensitivamente hablando. Muy bien. Ubicación entonces del plexo braquial, fundamental para ver si hay en este caso una cervicalgia mecánica con irradiación, bilateral o unilateral, la arteria carótida que nos va a dar el sistema de presión, vascularización importante y como dije anteriormente,
que es el estrés, la tensión emocional, el sistema respiratorio, todo eso va a conllevar a que pueda tener una alteraciones o compresiones de la arteria carótida blanda. Biomecánicamente, si ya hemos visto la estructura, cómo está formada la parte ósea, cómo está formada la parte muscular, cómo está formada la parte alimentaria, cómo está, juegan en conjunto todo eso con las articulaciones, tenemos evidentemente los movimientos que vamos a ver biomecánicamente hablando. Entonces, la región cervical es la que tiene mayor capacidad de movimiento y por ende es la que tiene menos estabilidad axial. Por eso dije anteriormente que es la mayor cantidad de hernias que podemos encontrar tanto cervical como lumbares. Estamos en todo lo que viene a ser la estabilización del espacio y la cabeza en relación a la parte horizontal, la parte vertical, la parte vestibular, y que al comienzo va a conllevar algunas alteraciones por el nacimiento y desarrollo de la persona. Recordar también que en este aspecto mecánico, la rectificación cervical nos perjudica enormemente en los problemas de dolor. ¿Por qué? Porque pierde la curvatura que amortigua todo lo que viene a ser el peso corporal de la cabeza, que aproximadamente dijimos que es entre 4 a 5 kilos. Entonces, movimientos que se van a dar, movimientos que se van a dar son 4: movimientos de flexión, la cabeza hacia adelante, movimiento de extensión, la cabeza hacia atrás, movimiento de lateralización, inclinaciones y movimientos de rotación. Entonces, el primer aspecto, el movimiento de flexión, se da en un plano sagital con un eje transversal. Esto me va a indicar si el movimiento de la cabeza se da muy bien hacia adelante, si hay compensaciones que va a conllevar alguna alteración postural, ver cómo se desplaza las carillas articulares, cómo se desplaza el núcleo, si hay una limitación, si hay una compresión que vamos a ver. Movimiento de extensión, lo contrario, se da tanto en el mismo plano como en el mismo eje, pero me va a llevar hacia atrás. Si hay compresión, al llevar hacia atrás, obviamente el núcleo se va hacia adelante, liberando en algunos casos, si estamos hablando de una compresión radicular. Movimientos de flexión lateral o inclinación, que va a ser fundamental la primera vértebra cervical. Porque acuérdense que dijimos que es un pivote, ¿ya? Se da un eje anteroposterior, pero en un plano frontal. Ahí vamos a ver desplazamientos vertebrales fundamentales para limitar el movimiento. Obviamente, si yo inclino mi cabeza hacia el lado derecho, va a haber una pequeña compresión del lado derecho y un pequeño espacio abierto de las vértebras en el lado izquierdo, que es un proceso normal. La limitación de este movimiento de acuerdo a rangos específicos va a conllevar a ver qué tanto está alterada esta inclinación y en qué zona está inclinada. Por eso anteriormente les dije, identificar bien qué ligamento está dañado, qué ligamento está alterado, qué músculo no cumple la función, de qué lado estamos hablando, del lado derecho o del lado izquierdo, de acuerdo a la función muscular. El movimiento de rotación, que se da en un eje transversal, eje perpendicular, se da mayormente en mayor ampliación y va a tener fundamental al atlas como principal vértebra de movimiento, que es la que le va a dar la rotación. Esta rotación, por el paso de los años, comienza a disminuir. Ya comienza a ver por el paso de los años, por la sobrecarga que está teniendo este movimiento. Se da bastantes movimientos o dolencias o limitaciones, obviamente, que se conlleva a que haga una compensación de dichos movimientos para conllevar la función establecida. Y eso me va a causar lo que se llama una alteración postural o una compensación, que es el punto que vamos a hacer más adelante. Entonces, recordando un poco biomecánica, tenemos la segunda ley de Freitas, en que dice, cuando una vértebra o un grupo vertebral está en hiperflexión o hiperextensión hacia un lado de la flexión lateral, esta vértebra o grupo de vértebras están obligadas a realizar una rotación del mismo lado. Entonces, cuando veamos el paciente, no puede inclinar la cabeza, ¿qué sucede?
tengo que evaluar no solo la alteración, tengo que ver la rotación, cómo está esa vértebra, cómo será ese movimiento de rotación vertebral, si hay o no. ¿Por qué? Porque si obviamente hay una eliminación en inclinación, hay un bloqueo a nivel de sus rotaciones según la ley que estamos hablando. Entonces, si yo ya tengo un aspecto, si yo ya tengo, conozco bien la parte ósea, la parte muscular, la parte neurálgica, la parte arterial, conozco los ligamentos, conozco cómo funciona cada vértebra biomecánicamente hablando en la flexión, extensión, ya tengo una base fundamental para obtener lo que viene a ser un tratamiento efectivo. ¿De qué? De una cervicalgia mecánica propiamente dicha. Entonces, la cervicalgia mecánica es un dolor que se va a conllevar por aspectos de una alteración estructural y una sobrecarga funcional. Alterar la estructura que hemos visto anteriormente y alterar la sobrecarga, la carga que está cargando en parte de 5 kilos a más, va a conllevar a una violencia mecánica. La causa puede ser tipo espasmo con frecuencia, un problema muscular, factores de postura. El hecho simplemente de dormir con almohadas elevadas hace que tenga un factor de postura. El hecho simplemente de llevar el celular a una zona y comenzar a hablar inclinando la cabeza también me va a conllevar a mí a algunas alteraciones que estamos viendo. Entonces, todo ese aspecto yo tengo como terapeuta físico, fisioterapéutica, evaluar detalladamente para conseguir un buen tratamiento en mi paciente. Entonces, lo primero que yo tengo que evaluar es la postura. ¿Cómo está esa postura? Si hay un alineamiento corporal específico de la cabeza con respecto al tronco, las extremidades, si tienen una movilidad adecuada, si tanto las orejas están alineadas o veo una oreja más que otra, me indica una rotación, una lateralización, ver en qué zona está alterada, si es la cervical superior, la inferior, o funcionalmente la superior, la media inferior, qué músculo implicado. Yo tengo que realizar una buena evaluación y lo primero que evalúo es la postura. Cómo están segmentos posturales, cómo están segmentos corporales, mejor dicho, cómo se da ese aspecto, cómo actúa la gravedad en esos músculos, si mantiene o no mantiene el equilibrio. Al no tener un equilibrio, al tener una alteración, obviamente me conlleva a compensaciones, como pueden ustedes apreciar en este gráfico. Las alteraciones que me van a conllevar a las compensaciones. El cuerpo humano es una máquina maravillosa que va a compensar dichas falencias del cuerpo de una zona por otra. Pero yo siempre he dicho, y como recuerdo siempre a mis pacientes, si yo tuviera que corregir la torre de Pisa, y me dicen, te corrijo la torre de Pisa, ¿dónde comenzaría? ¿En la parte superior, en la parte media o en la parte inferior? Obviamente que empezaría en la parte inferior. ¿Cuál es mi parte inferior en esta estructura? Los pies. Si yo no tengo una buena descarga, un buen alineamiento, va a conllevar a una posición de alteraciones como estamos viendo ahí. Entonces, recordar bastante la base, la importancia de todo aspecto, vamos a tener la base de nuestro cuerpo que es los pies. Y eso va a conllevar alteraciones. Algunos autores refieren que la alteración se da de los pies en la cabeza, otros autores de la cabeza a los pies. En mi forma particular y por la experiencia que yo tengo, yo diría que es la primera, de los pies a la cabeza. La actitud postural, cómo ese paciente está en diferentes aspectos, si está en antepulsión, en retropulsión, si mantiene el equilibrio, cómo está la cifosis, si está aumentada, disminuida, todos esos aspectos me va a conllevar a ver las compensaciones que yo voy a encontrar en ese aspecto de mi paciente, qué compensación voy a tener en cuenta y qué alteración ósea y muscular tengo que evaluar fundamentalmente para poder ver y recobrar el equilibrio que mantiene el paciente en una forma adecuada. Entonces, esas alteraciones posturales que acabamos de ver se puede reflejar básicamente en esas alteraciones como que, como la escoliosis. La escoliosis es una alteración de la estructura y alineamiento de la columna vertebral
que va a conllevar a una compensación. Como el cuerpo se ve limitado a un aspecto, altera o sobrecarga más un lado contrario para alinear o pasar desapercibido esa alteración. La hipercifosis, la postura como estamos hacia adelante sentados y dormimos con almohadas, o simplemente usamos mucho los lentes antes de una tensión de cabeza, la compensación es una cifosis, o si somos muy altos, entonces las estructuras que estamos viendo son muy bajas, tenemos que agachar. Todas esas alteraciones de compensación va a conllevar también a un problema de cervical. La posición, como dije anteriormente, de los pies de gen lumbar, ese gen lumbar que estamos viendo acá va a conllevar, tanto varo como varo, va a conllevar a una compensación a nivel cervical. La espalda plana o pérdida de lordosis que vamos a encontrar en estructuras como la lumbar cervical, una rectificación va a conllevar a una compensación. Y sobre todo cuando hablamos de pie. Cuando hablamos de un pie que puede ser un pie plano o un pie cabo, va a conllevar alteraciones. Si yo estoy mal en alteración del pie, obviamente toda mi estructura, mi base anterior va a alterarse y va a compensar. Entonces, esas alteraciones posturales tengo que revisarlas y evaluar cuál es la causa. A veces no trabajamos mucho la parte cervical cuando vemos que tiene una escoliosis. He trabajado igual la escoliosis y la parte cervical. No trabajamos mucho la parte cervical porque veo que tiene un gen lumbar o un gen lumbar de rodilla. Trabajo lo que es inferior primero rodilla para alinear lo que es la cervical. O incluso, como ocurre en muchos casos en los pacientes, trabajamos su pie. Comenzamos con lo que viene a ser una alteración, una posición, una plantilla ortopédica, un zapato ortopédico, dependiendo del caso del paciente, para estructurar y adecuadamente y conjuntamente con eso sumar los pies, rodilla, cadera, columna hasta la zona cervical, que es el tema de hoy. Todas las posturas que vamos a encontrar, el alineamiento correcto que tenemos que tener nosotros, las posturas de protección, que generalmente lo vamos a encontrar en aquellas personas que usan lentes. Las personas que usan lentes generalmente va a conllevar a una alteración en esta acción y va a conllevar a una compensación. Si yo tengo una antepulsión de cabeza, obviamente mi cifosis va a aumentar. Otro aspecto diferente es la retracción, cuando tengo muy retraído. Entonces yo estoy bloqueando a nivel de la superior, cervical superior, para dar compensación, mayor movimiento en la parte de cervical inferior. Aspectos que tenemos que tener en cuenta. Miren cómo duerme el paciente, el que menos comete este error. ¿Por qué? Porque está cansado, obviamente, de una jornada larga, se echa a su cama, se pone almohadas y mide la postura que ya ve televisión. Cosa que no debemos hacer. Cada cosa, cada ambiente en su hogar tiene una función específica. No podemos ver televisión echada, no que de ver televisión sentada. El aspecto actual, no tanto de las damas o varones, esta edad, sino de los jóvenes, de los niños, de celular, la tablet, de los juegos de video, todo ese aspecto va a conllevar a una alteración. La posición ahora de los estudiantes, por no levantar un poco más al acto y tener un alineamiento, posturas compensatorias que vamos a encontrar. Entonces, ¿eso a qué me lleva? A este problema, a este dolor en la zona cervical, un dolor de cabeza, una alteración en la columna, me duelen los hombros, el codo me duele. ¿Por qué? Por la alteración que estamos viendo y la compensación que está realizando solamente por una mala angulación de la posición de la cabeza. Entonces, cuando viene un paciente, tenemos que enfocarlo globalmente. No solamente es el aspecto médico, no solamente el aspecto físico, no ocupacional, no psicológico. Dije anteriormente que a pesar que tenga poca carga de la cabeza, el problema más que todo es psicológico, es emocional, es del estrés que tiene alteraciones a nivel cervical. Entonces, se debe jugar todos estos aspectos médicos, terapéuticos, ocupacionales psicológicos para beneficio, no mío, no que tenga razón yo, sino que beneficie al paciente. A veces, muchas veces olvidamos eso, que nuestro fin que estamos acá, que elegimos esta carrera, es para el paciente. Entonces debe haber un trabajo en conjunto, conversar con el doctor, conversar con el colega ocupacional, con el físico, que tal, que a veces por razones de tiempo, por razones de paciente, no se debería o no se da. Entonces, felicito a aquellos ambientes donde sí puede darse ese aspecto de conjuntamente hablar un equipo multidisciplinario.
Entonces, básicamente, esos tres, yo voy a hablar de mi tema fundamental de evaluación fisioterapéutica. Ver cómo está ese alineamiento, ver cómo está esa parte muscular, ver cómo está esa movilidad articular, ver cómo está la parte ósea, si hay retracciones o no. Entonces, yo debo comenzar mi evaluación fundamental con datos del paciente. Ubicar el dolor, ver si está cometido de estructuras, si hay evidencias de retracciones, el tejido donde se efectúa más el dolor, la movilidad restringida. Entonces, si yo no hago una buena evaluación fisioterapéutica, no voy a obtener un buen tratamiento para el paciente. De más está hacer, usar agentes, usar maniobras, si yo no sé cuál es el aspecto fundamental de su dolor. Si yo encontrara fundamentalmente con una buena evaluación fisioterapéutica cuál es el aspecto de dolor, yo aseguro que ese paciente tendrá un éxito en su recuperación. Yo tengo que identificar, el paciente me dice dolor, pero tengo que ver, ¿el dolor es socio? Dolor, ¿cómo es tu dolor? ¿Es continuo? ¿Aumenta el movimiento? Ah, doloroso. ¿Cómo es tu dolor? ¿Sabe qué? Me duele, ahorita me acaba de doler, me duele más, solamente me calma cuando estoy echado, cuando hago una postura, relajante ya, dolor discal. ¿Sabe qué? No tengo movimientos, tengo pesantez, tengo sensación de bloqueo, dolor articular. Siento a veces hormigueo, siento que me está quemando, dolor nervioso. Eh, a veces siento que se me va mucho la cabeza por un lado para otro, dolor ligamentario. No sabe qué, yo siento para un lado y siento que me duele, un dolor muscular. Yo tengo que identificar qué tipo de dolor es el que el paciente, por su sintomatología, me da más aspectos para buscar la solución adecuada y poder usar la técnica adecuada, el agente adecuado y los ejercicios adecuados. Entonces yo veo generalmente el aspecto estático, el test postural, cómo está, ver el aspecto dinámico, identificar los movimientos que mencionalmente hemos dicho, cuál está más limitado, si hay lo que se llama una hipomovilidad o una hipermovilidad, de acuerdo a ciertas maniobras específicas manuales que son conocidas por nosotros, no por otras personas. A veces veo bastante que se sacan los famosos conejos, eso está mal, porque estamos aumentando más la hipomovilidad o la hipermovilidad de vértebras que están compensando esa hipomovilidad. Ahora, básicamente, lo que se llama el famoso TikTok, y veo bastante casos de sacan los famosos conejos, los mexicanos, acá nomás en el mismo Perú, te libera, obviamente, pero no te ayuda. El enfoque que queremos dar nosotros es ver cuál es la causa, no aumentar más el dolor. Ver la polución postural, una posición básica, fundamentalmente cuando vemos un cuadro de ametría, que vemos ahí, que nos enseñan a nosotros en la carrera, ve si está alterado o no está alterada, la posición, ver la palpación, dónde o qué tejido muscular miofacial está alterado, ver las técnicas de pinzamiento, de cordón doloroso, ver la fricción en qué zona escleroderma se está dando, ver qué punto es el que se va a radiar, hasta dónde si rayos se queda en ese dolor, estoy hablando de un síndrome miofacial que puede ser por un punto gatillo, muchos aspectos que uno se va a dar cuenta cuando comienza a evaluar. Ver también los miotomas, qué raíz está comprometida, ver conjuntamente con el médico una placa radiográfica, una resonancia si requiere el paciente. ¿Ves? A eso me refiero al trabajo conjunto. Tenemos que ver muchos aspectos, ver si hay un movimiento o una relación constante, muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ver qué zona está alterada sensitivamente hablando, muscularmente hablando. Variación de movimientos. Si yo hago movimientos de flexión y extensión y el paciente no me presenta dolor, entonces yo descarto dolor articular y busco dolor muscular. Pues si yo hago el movimiento y mi paciente presenta un dolor, tengo que ver a qué movimiento
pasivo está alterado y ver la zona de dolor. Y cuando el paciente lo hace y ve el dolor, a qué movimiento activo, qué músculo es el que me está dando la alerta, la banderilla roja que nosotros decimos, para ver cuál es el aspecto de alteración. Movimiento pasivo, continuamente hablando, para ver si hay resistencia a la movilidad, porque nosotros sabemos, por nuestra carrera, que ciertos rangos articulares deben cumplir los movimientos anteriormente dichos, tanto de flexión o extensión, para ver si los grados están de acuerdo a la normativa o a la estandarización que se hemos dado. Si no está, entonces vemos una sensación limitante que incluso puede afectar con problemas nerviosos. La movilidad articular, como anteriormente he dicho, ahí están los rangos articulares, esa movilidad, ver si la movilidad se da más de un lado que otro, buscar si hay una hipomovilidad o una hipermovilidad desde el punto de vista mecánico para saber qué vértebra está hipomóvil y qué vértebra está hipermóvil. La compensación que damos a nivel de la hipermovilidad bloquea lo que viene a ser la hipomovilidad. Entonces, los famosos conejos chasquidos que generalmente las personas se hacen generan esta parte, no en la parte hipomóvil. Y lo que debemos hacer nosotros en el aspecto biomecánico profesional es mejorar ese aspecto de la hipomovilidad que tenemos que evaluar. Entonces, yo ya tengo todo el aspecto de evaluación. He hecho una muy buena evaluación. He hecho un buen análisis. He encontrado zonas específicas, he encontrado puntos específicos, he encontrado que la alteración se da a nivel del atlas, entonces, o del axis, y veo que el músculo está comprometido del lecón derecho comparado con el cadeno izquierdo. Ya tengo una muy buena datos que nos ayudan bastante. Puedo hablar yo de un tratamiento fisioterapéutico. Generalmente, lo que se usa, lo que realmente vemos es agentes físicos. Dependiendo del estadio, dependiendo cómo se encuentra, podemos usar unas compresas frías, una compresa caliente, la combinación de ambos, el tiempo de aplicación de ambos, de acuerdo a ciertos parámetros fisiológicos, para yo poder usar una compresa fría con efecto de vasodilatación o vasoconstricción y al mismo tiempo una compresa caliente con los mismos efectos. Tengo la ventaja de usar lo que es hidroterapia. En el caso cervical, generalmente usamos lo que son los tanques de Java, los tanques grandes, dependiendo si hay irradiación o no hay irradiación, dependiendo de la zona de compensación que hemos visto. Anteriormente he visto que las alteraciones posturales como una gonalgia o una rodilla valga o valga va a conllevar también una tensión cervical. Puedo usar lo que viene a ser un problema, un tanque de Wilford inferior, un pediluvio. El agente físico que usamos. En este caso podemos usar un ultrasonido, una terapia combinada, una corriente interferencial, una corriente analgesia, un magnoterapia, pero nosotros, teniendo en cuenta, no es usar por usar, tenemos que saber los rangos de dosimetría, los rangos de frecuencia, el ciclo de trabajo, la frecuencia para estimular, la frecuencia para... Eso lo sabemos nosotros como fisioterapeuta de acuerdo a la evaluación. No usamos un mismo tratamiento para muchos pacientes. Cada paciente es individualizado y cada paciente tiene un mundo diferente, tiene una alteración diferente. Eso va a ser de acuerdo a lo que la evaluación arroje de nosotros. Tener mucho cuidado con aspectos de manoterapia, de láser, ubicación, todos esos aspectos que estamos viendo. Ya para terminar, algunos aspectos de terapia manual que usamos nosotros, podemos usar lo que son técnicas específicas para recuperar la movilidad cuando vemos que la parte ósea está alterada o la parte muscular. Si es la parte ósea, podemos usar lo que es el concepto Maitland, el método Mackenzie, que usa movimientos pasivos para recuperar el sistema musculoesquelético y para movilizar las vértebras de acuerdo a una evidencia científica.
Técnicas que yo tengo que ver la fascia. Ah, no, yo tengo que hacer una tensión miofacial diferente. La técnica va a variar. No trabajo en la parte muscular ni la parte articular. Trabajo la fascia, la envoltura del músculo para poder liberar, siendo inducción miofacial. Osteopatía, en algunos casos, vemos lo que viene a ser la fisiología del cuerpo, anatomía del cuerpo para ciertas maniobras específicas, con liberación, con técnicas de moderación de acuerdo a la disfunción que estamos viendo, terapia anacrosal, cráneo sacral, ver técnicas útiles que me ayudan a mí a equilibrar el sistema cráneo-sacro para mantener un equilibrio tanto en disfunciones motoras como en sensoriales. Eso me va a llevar a mí a esos aspectos que estamos viendo. Entonces, ver la movilidad, si vemos que tiene la misma movilidad para ambos lados, si tenemos ver si tiene el mismo movimiento de flexión, de rotación, de inclinación, las compensaciones que va a hacer, gira por un lado, pero levanta el hombro. Todos esos aspectos yo he evaluado muy bien. Técnica de autoestiramiento, stretching, flexibilidad, buscar la flexibilidad, recuperar esos rangos limitados que tenemos en ese aspecto o ejercicios específicos que tener. La parte de propiocepción, no solamente trabajamos la parte cervical, también trabajamos la parte ocular, ver cómo está ese sistema vestibular conjuntamente con el ocular, para ver si hay una alteración o no. Esos aspectos son más. Fortalecimiento, una vez que he pasado toda la fase ya de evaluación, de movilidad, fortalezco el músculo para yo poder tener una mayor estabilidad, un mejor movimiento y una pasividad a lo que es sus actividades de día a día. En ese aspecto es lo que yo más o menos recomiendo en un tratamiento que tenemos que tener en cuenta. Y terminar siempre aconsejando al paciente de posturas adecuadas y que deben evitar para otra vez volver al ciclo vicioso del dolor, al ciclo vicioso de nuevamente encontrar un paciente con dolor cervical en muchos aspectos, como cargar el peso, cómo usar la computadora, cómo leer un periódico, cómo usar el celular, incluso cómo dormir. Todos esos aspectos tenemos que tomar en cuenta para tener ese aspecto fundamental. Muy pocos pacientes duermen con una almohada anatómica recomendable, con una almohada entre las rodillas que me ayuda también a corregir postura. Eso tenemos que recomendar al paciente. Siguiendo todos esos aspectos de recomendación, de evaluación, yo aseguro que ese problema de cervicalgia mecánica reducirá hasta un 80-90% de su alteración. Ese es por mi parte, eso es todo yo lo que le puedo ofrecer el día de hoy con respecto a una tema musculoesquelético muy común como es la cervicalgia mecánica. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Julio, por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes que nos han acompañado. Vamos a invitarlos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Licenciado, nos consulta, ¿qué órganos se ven más afectados en la cervicalgia? Generalmente, cuando tenemos un aspecto de una cervicalgia, tenemos problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque tenemos músculos accesorios que son el escaleno y el ecón, que son músculos accesorios de la respiración. Entonces hay una alteración de lo que viene a ser problemas respiratorios. Ahora más que nunca con este clima que tenemos en Lima, obviamente se va a agravar mucho más las situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Otro aspecto que tomar en cuenta también viene a ser la masticación, alteraciones de lo que viene a ser el ATM, la deglución, aspectos que podemos mejorar simplemente con una buena corrección postural. Gracias, doctor. Otra consulta que nos realizan es cómo se ve afectado el cerebro con la cervicalgia. Si anteriormente hemos dicho que la cervicalgia soporta 4 o 5 kilos, que es el peso de la cabeza, y al tener una compresión entre las primeras y segundas vértebras, que son los encargados de dirigir el sistema vascular, obviamente que va a aumentar lo que viene a ser alteraciones de cefalea, de migraña, y eso conlleva ¿a qué? A que el paciente adopte posturas compensatorias que nos ayudan, que nos perjudican, mejor dicho, a que el paciente tenga una buena calidad de vida.
Entonces, el hecho simplemente de quitarle los lentes a un paciente que ya usa va a conllevar a problemas de cefalea, que es la compensación que tiene el paciente por una alteración a nivel axial cervical. Entonces, todos esos aspectos conllevan a esa alteración y dolor de cabeza generalmente que se da. Bueno, agradecemos a los participantes por las preguntas realizadas. Muchas gracias, licenciado Julio. ¿Tendría alguna recomendación para nuestros participantes? Sí, a mis colegas, sobre todo una buena evaluación para obtener un buen beneficio. A los pacientes, evitar que se saquen los famosos conejitos del cuello para evitar dolencias futuras. Y siempre, como siempre he dicho, la comunicación en todo el aspecto multidisciplinario, que es fundamental para el éxito, no solamente de nosotros, sino del paciente. Bien, nuevamente muchas gracias, licenciado Julio César Santillán, que nos ha acompañado, especialista del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, de Amistad Perú-Japón. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Agradecemos también a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones y visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Muchas gracias y que tengan buen día.